Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy les traigo el Casio A120W, un modelo que forma parte de la línea vintage de Casio, con un diseño que no había visto antes. No sé si es un homenaje a algún reloj de los 80 o si más bien es una reinvención de la marca con toques actuales. Lo que sí puedo decir es que en imágenes transmite una estética muy atractiva y fresca. ¿Cómo nos va a llegar este reloj? Pues vamos a verlo. Este reloj lo obtuve a través de la tienda en línea AliExpress, y bueno, si a estas alturas alguien no sabe qué es, se trata de una plataforma internacional de compras muy conocida, donde distintos vendedores ofrecen sus productos y en la que pueden encontrar relojes de todo tipo a precios bastante competitivos. Hasta ahora me ha dado buenos resultados con los artículos que he pedido, sobre todo enfocados en relojes para el canal. Como consejo rápido, siempre conviene revisar las valoraciones y la reputación del vendedor, porque así tenemos más seguridad de recibir exactamente lo que esperamos. Y por supuesto, aquí en el video y en la descripción les dejo el enlace directo a este reloj, además de unos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo, incluyendo este modelo en caso de que les guste. Desde que empecé a adquirir relojes Casio en esta página, me han llegado en estos empaques de lata metálica que la verdad son bastante buenos para preservar y transportar los relojes. Tienen una ventana de acrílico en la parte superior que permite ver el contenido, y para acceder a la pieza simplemente retiramos la tapa. En este caso lo primero que encontramos es su tarjeta informativa de marca y modelo. Después aparece la tarjeta de garantía ya sellada por el vendedor, de esas que son desplegables y vienen en varios idiomas. Más adelante encontramos la guía del usuario con el número de módulo remarcado en la parte superior para saber a qué relojes se aplica. Viene en formato tipo libro y en varios idiomas, aunque ya sabemos que casi nunca lo leemos. Finalmente quitamos la esponja protectora y ahora sí, tenemos a la vista nuestro reloj. De inmediato resalta el plateado en los laterales y me da gusto confirmar que no estaba equivocado. Es un diseño muy llamativo y a la vez compacto, como suelen ser los relojes vintage de Casio, acompañado de este brazalete metálico adaptable que aquí podemos ver rápidamente. Vean esta imagen, ¿qué se les imagina a primera vista? A mí me recuerda bastante a un gadget ochentero, e incluso siento que transmite una imagen juvenil. Claro, no es que yo sea tan joven, pero ese no es el tema ahora. Lo interesante es que todo parece dirigirse hacia su carátula, no solo la información de la hora, sino también los textos, los botones y los colores. Todo esto está enmarcado por el conocido cromo brillante que recubre su caja, pero mejor, podemos verlo mejor ahora. Lo primero que sentimos al tomarlo es que es un reloj ligero, seguramente no llega a los 60 gramos, ya que la caja no es metálica sino de resina con acabado cromado. El brazalete es de estos clásicos de Casio, muy comunes en la línea vintage. Cambia el estilo de los eslabones, pero sigue siendo muy adaptable, incluso muñecas gruesas. Este modelo tiene eslabones continuos que van de más a menos, con buenos acabados, no se siente filoso y el broche móvil dice acero inoxidable. En la parte superior, la unión también tiene el grabado de la marca y podemos verificar que el número de serie sea el mismo en ambas partes. Esto no solo es un detalle estético, sino que sirve para detectar posibles imitaciones, y en este caso todo coincide perfectamente. Pasemos a la caja. Como mencionamos, está hecha de resina con acabado cromado, pero su superficie es muy brillante, casi como un espejo. Es delgada de unos 9 milímetros y tiene forma rectangular, muy parecida a un modelo que vimos hace poco. Sus dimensiones son aproximadamente 40 por 33 milímetros, por lo que no se trata de una caja grande. Pasemos ya a la parte trasera. En la tapa podemos ver grabados los datos de su tarjeta informativa, el modelo A120W y el módulo 3560, todo perfectamente alineado. La tapa sí es de acero y la resistencia al agua, al no tener número, indica que solo es para salpicaduras. Algo que me estoy dando cuenta es que la tapa no se sujeta con tornillos, sino a presión mediante los dobleces que vemos en los extremos de la caja, lo que me recuerda a las tapas de los modelos MQ. Siguiendo con la caja, el brillo es uniforme especialmente porque no tiene botones ni relieves alrededor, lo que le da un acabado limpio. Su cristal, que también es acrílico resistente a golpes, no sobresale ni de la caja ni de los botones, aunque es algo sensible a rayaduras. En la carátula vemos ese estilo tan peculiar que distingue a este A120. El display digital es rectangular, bien definido, con números grandes que se leen sin esfuerzo en cualquier ángulo. Justo debajo aparecen dos botones frontales que son lo más llamativo del reloj, el morado que corresponde al reset y el turquesa que va a activar la luz. Desde el primer momento nos invita a presionarlos por el contraste de color, aunque en realidad no sobresalen de la caja, lo que les da un acabado plano y curioso. Además no son simétricos, lo que rompe la estética tradicional de Casio y hace que esta carátula se sienta aún más diferente. En letras pequeñas y en texto blanco también se nos indica qué funciones tiene el reloj.
un detalle que refuerza la sensación de estar frente a un viejo gadget de los 80. Más abajo están los botones plateados, Mode y Start, integrados en la parte baja de la caja con un diseño discreto. En la parte superior aparece la marca junto al nombre Illuminator y el icono de WR, todo en líneas centradas y bien equilibradas. Es una carátula minimalista en elementos, pero con detalle que la hacen sumamente llamativa y única. En cuanto a la reacción de los botones, al momento responden bien, aunque algo que me estoy dando cuenta es que con dedos más gruesos no sé qué tanto se pueda dificultar presionarlos, ya que tienen que hundirse hasta el fondo. Ay, vean, aquí ya aparece la fecha. Aparece al presionar el botón de Start, mientras que las demás funciones se van navegando con los otros botones. En cuanto a funciones, ya les decía, pasamos a verlas con este botón. Lo primero es la alarma, ok, me confundo un poco por el acomodo, pero con Start se activa. Bien, vean, aparece un testigo arriba. Al presionar otra vez se activa la señal horaria y así sucesivamente. Ya para programarla usamos Reset y con este botón podemos modificar horas o minutos. Lo siguiente que aparece es el cronógrafo. Lógicamente presionamos Start y vemos que cuenta décimas, segundos y minutos. Pausamos y usamos Reset para regresarlo a cero. Y como es clásico, en este caso la configuración Start reinicia y el botón morado sirve para ir cambiando los dígitos hasta pasar por fecha, mes, día y nombre del día en inglés. Aquí no está tan oscuro, pero nos sirve para comprobar que la iluminación es uniforme en toda la pantalla gracias a su LED ámbar. Me parece que solo es en este ángulo que no se aprecia del todo, pero no es nada serio. Algo que ayuda mucho es que el botón de luz es ligeramente más largo que los demás, así que es fácil ubicarlo y presionarlo. Además tiene Afterglow, por lo que la luz permanece unos instantes encendida después de soltar el botón. Ahora veamos cómo luce en la muñeca. Para que tengan referencia, mi muñeca la considero delgada y mide 16.5 centímetros. Como pueden ver, el reloj tiene un tamaño cómodo que se adapta muy bien, sin sentirse ni muy grande ni muy pequeño. El diseño retro con aire moderno le da un toque casual, pero también funciona para ocasiones más formales. La correa ajusta fácilmente y se siente ligera, lo que permite usarla todo el día sin molestias. Además, al usarlo, se nota que los botones quedan accesibles y que la carátula se ve clara en cualquier ángulo. En resumen, se ve bien, se siente bien y es muy práctico de llevar. Por eso lo siguiente será darle uso unos días y traerles una reseña completa, cubriendo lo poco que falte por ver, como sus especificaciones puntuales. Bueno, con esto creo que vimos algo de lo que nos puede ofrecer este bonito reloj digital A120W. Su diseño retro con aire moderno lo hace versátil, con buenos y brillantes acabados. Podría decirse que encajaría muy bien en cualquier colección que busque una pieza con una imagen alegre, por describirlo de alguna forma. Además cuenta con una buena iluminación. Entre los pequeños detalles en contra, podemos mencionar que los botones son un poco incómodos para dedos gruesos y que la fecha está en una segunda función, pero nada grave, al final nos da la hora sin problemas. Si fue de su agrado y gustan obtenerlo desde AliExpress, su precio me pareció muy bueno en este momento, alrededor de $72 estadounidenses, aunque recuerden verificar posibles impuestos al final de la compra. Además, pueden usar este código para ir directo al reloj, y si aplican los códigos de descuento pueden obtener un adicional y también ayudan al canal. A partir de ahora lo importante son sus comentarios. ¿Qué les pareció este reloj? ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Qué les trae a la mente? Por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis. Yo ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.